Ahora vamos a hablar sobre blefaroplastía. La blefaroplastía es la cirugía de los párpados. Aquí vemos un caso de un paciente de 71 años antes de la cirugía. Se aprecia cómo el párpado está prácticamente sobre las pestañas y 25 días después de la cirugía, aunque todavía está muy inflamado, tiene una definición muy distinta. Tenemos otro caso. Básicamente, entonces, se elige la porción de piel que sobra. Hay que ser muy cuidadoso en el cálculo para que no queden o no se retire un exceso de piel y modifique la mirada o altere un poco la mecánica del cierre del ojo. Una vez establecido qué tanto sobra, pues hay un marcaje especial en donde se define una línea en donde la cicatriz va a quedar oculta en el fondo del surco que hay a nivel del globo ocular encima del párpado. Los párpados inferiores, de paso, pues también son modificados. Es muy difícil que alguien necesite cirugía de párpados superiores y no de párpados inferiores. Es lo más común, entonces, los 4 párpados. Este es un caso que fue realmente exigente. Pueden ver que el ojo termina aquí y sin embargo la piel continúa cayendo en forma lateral. 12 días después, a pesar de que esta foto fue tomada muy de cerca y con un flash, es prácticamente imperceptible por donde se hizo la cirugía. Es una particularidad de este tipo de procedimiento, la cicatrización en esa zona, en la piel periorbicular, al ser muy delgada, evoluciona muy bien y muy rápidamente. Las cicatrices entonces, después de un procedimiento de estos, son prácticamente imperceptibles. Pueden notar también cómo el párpado inferior antes estaba arrugado. Hay personas que adicionalmente a esto tienen bolsas, o sea, unos excesos de grasa que se retiran. En este caso ven cómo la piel ya se ve lisa, muy diferente a lo que era antes, y la línea por donde se hizo la cirugía prácticamente se confunde, a pesar de que es muy reciente. También le quité un lunar que tenía cerca al ojo. En esta vista lateral podemos apreciar también como un tatuaje, un delineado permanente amarillo y negro que ya tenía antes de la cirugía, permanecía siempre oculto debajo de esa cortina de piel. Aquí se ve totalmente visible, ya habiendo eliminado ese exceso de piel. La blefaroplastía entonces es otro de los procedimientos que produce grandes cambios a nivel del tercio medio de la cara, que es el tercio principal, es donde concentramos la atención cuando hablamos con una persona. Es un procedimiento muy noble en cuanto a recuperación, es ambulatorio, o sea que unas 2 horas después de haber terminado el procedimiento se pueden ir para la casa. Yo no acostumbro a ocluirles los ojos durante 2 o 3 días o algo así por el estilo, que he escuchado que a veces algunos hacen. Yo en cambio lo dejo al descubierto, simplemente les hago énfasis en que utilicen mucho hielo en los primeros 2 a 3 días. Me tomo todo el tiempo necesario para que cada pequeño vasito, cada capilar que yo vea sangrante, de una vez lo soluciono mediante un aparato que se llama electrocauterio, de tal manera que la posibilidad de que un paciente mío quede con abundante inflamación, con grandes equimosis, o sea, con unos morados importantes, no ocurre. Es muy raro que eso pase conmigo, además de que se toman todas las precauciones del caso en cuanto a revisar cómo están los tiempos de coagulación y demás, que sería prácticamente la única manera en que en mi caso un paciente desarrollara un acúmulo de sangre importante, pero como les digo, antes de la cirugía me cercioro de que no tenga ningún problema de ese tipo. Bueno, hasta aquí algunos elementos principales con respecto a la blefaroplastía. Obviamente más preguntas que tengan las podremos solucionar cuando nos veamos en forma personal.